Vida. Profesor Josué Gómez, cuéntenos. Bueno, equipo, qué bonita está esta cabina hoy. Hoy quiero comentar de uno de los evangelios, del evangelio de hoy, del evangelio del día. Muy bueno, muy bueno. Sí, muy bueno. que es uno de los evangelios más conocidos, más mencionados y más tratados. Cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que coma de mí y beba de mí, jamás tendrá hambre, jamás tendrá sed. Bueno, y haciendo una concatenación con el evangelio de ayer. ¿Qué le parece si lo leemos? Si lo leemos. Sí, para que la gente tenga. Pero qué hermoso, tenga un por poquito supuesto, más. Charles. Por ejemplo, el de hoy es el evangelio de Juan. Estamos leyendo Juan, sí. Versículos del 44 al 51. Dice, en aquel tiempo dijo Jesús al gentío, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios, ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, por la vida del mundo. Se proclamó la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso evangelio. Haciendo una concatenación con una reflexión del evangelio también de ayer, decía la reflexión del padre Brasesco que el ser humano es dependiente. Hay personas que viven en una autosuficiencia tan grande que creen que todo lo pueden y que no dependen de nadie. Ay. Y nunca había visto esta reflexión de esta manera, de decir, mira, el ser humano es tan dependiente que por independiente que tú te consideres, tú no puedes decir, mira, no me voy a alimentar más y seguir viviendo. Más aún, tú no puedes decir, ¿sabes qué? No voy a respirar porque yo soy Josué Gómez. No, tú no puedes determinar, no voy a respirar. Nadie puede decir mañana, ¿no? Que no nazca nadie de una mujer. Es decir, desde siempre y por nosotros ser criaturas, ser creados, nosotros vamos a depender de algo o de alguien. Y también producto del pecado, dentro de las concupiscencias que se instalaron en el ser humano, una de las más marcadas y menos mencionadas es la insatisfacción. El ser humano desde el pecado es insatisfecho. Y esa búsqueda de más, de algo diferente, esa sed insaciable que tiene el hombre de siempre y que la seguirá teniendo hasta el fin de los tiempos, y esa hambre es producto de la pecabilidad que se nos instaló. Por eso, solamente los que encuentran a Jesús satisfacen esa sed y esa hambre de buscar y de buscar. A veces la reflexión de este evangelio la dejamos solamente en la esperanza de la resurrección y la vemos en el hecho de la Eucaristía. Y sí, el Señor quita a través de la Eucaristía, de un alimento físico, quita esa sed y esa hambre de nosotros andar buscando trabajo para generar dinero, esa sed del dinero, esa hambre de tener dinero. Pero también el Señor, cuando lo asimilamos, y más cuando lo consumimos a través de la Eucaristía, quita la sed y el hambre del conocimiento. Hay gente que vive en conocimiento, que todo el conocimiento, y le quitan esa sed. Esto es importante saberlo, porque sé que algún oyente puede estar pasando por esta sed y por esta hambre. Algún oyente puede tener un hijo, su esposo, su esposa, un familiar, que tienen mucha sed de muchas cosas y no importan las capacitaciones que hagan,
no importa los cursos que hagan, no importa la cantidad de dinero que ganen, esa sed, esas hambres solamente las satisface y las cubre el Señor. Yo soy un ejemplo de eso. Yo era un maniático capacitándome. ¿Cuánto dinero me invertí? Perdonen que hable de mí, pero es que me toca eso profundamente. No, a veces es necesario, profesor. Porque tengo muchos compañeros que todavía andan en eso y me dicen, Josué, te vas a quedar atrás, tú no has continuado capacitando. Y digo, ya se me quitó la sed, ya yo he descubierto la verdadera fuente de donde emana toda la sabiduría, todo el saber y todo el proceder. Y bueno, y Cristo sanó esa sed, pero también yo tenía una sed muy fuerte de tener la aprobación de mucha gente, de buscar la aprobación, de cuidar cómo luzco. Y también el Señor me satisfizo la sed y el hambre de buscar la aprobación de las personas. También tenía mucha hambre y mucha sed de sanar y de entender mi pasado. Y también el Señor aplacó toda esa hambre atrasada que yo tenía de mi pasado. Sí, Félix, también a ti te va a sanar toda esa hambre y toda esa sed. No es eso, no es eso. Esa hambre atrasada que tú tienes. Esa hambre atrasada se te va a quitar. Y Algún día. Y también el Señor, y con esto concluyo, también el Señor en mi vida, y si lo ha hecho conmigo, lo puede hacer con todo el mundo, me quitó la ansiedad del pan que me andaba generando, esa seguridad que yo me andaba buscando, el hecho de estar trabajando, ahorrando, invirtiendo, que guarda para tu futuro, que hay esto para el futuro. Te paso mi Y cuenta. tú sabes y tú vas a tener futuro. ¿Tú estás entendiendo? No. Bueno, si saca el seguro, sí. Claro, con esto no estoy diciendo que hagamos lo propio que hay que hacer del trabajo, del ahorro, de la inversión, pero ya no lo estoy haciendo con el miedo de que mi futuro dependa de eso. Gracias. No va a depender de eso. Esa ansiedad, esa hambre, esa sed, esas seguridades materiales con las que yo andaba trabajando antes, se me satisfacieron. Y es lo que puede pasar en la vida de mucha gente, porque de qué vale, como dice también el Evangelio, guardar, llenar los graneros y perder la vida en cualquier momento y no tener garantizada la verdadera vida y la que durará para siempre. Ahora, profesor, una pregunta. ¿Está mal que uno piense en tener una vida cómoda? Con un par de pesos. Con un par de pesos en los bolsillos. No, de ninguna manera. Nosotros fuimos, Cristo dice, mira, la voluntad de mi Padre es que sean felices, que den fruto y fruto de abundancia. La alegría y la justicia, la comunidad, todas esas cosas dependen de Dios, la riqueza. ¿Lo ayudo un cheque? No, sí, y con esto para que por favor me ayudes, Charles. Mira, ¿por qué? Un ejemplo, voy a poner a Félix como ejemplo, voy a poner a Jorge como ejemplo, a Adelfa. ¿Por qué Adelfa no tiene todo el dinero que ella quisiera tener en este momento? Porque nació en una familia pobre. ¿Por qué? Un ejemplo, no fue la verdad. Porque no apellido Ini. ¿Qué cosa? No, pero mira, a veces tú preguntas, Señor, ¿por qué tú no me das todo el dinero que yo quisiera tener en este momento? Bueno, porque después el dinero te va a tener a ti. Porque no le hizo caso antes que... No, hay que vivir cómodo. Tenemos que, Claro. Es parte de las cosas que dentro del contexto humano en el que vivimos, la gente y la sensorialidad en la que vivimos tienes que ver. Tu vida debe funcionar para que la gente quiera también ser cristiano. Tiene que vivirte viviendo bien, cómodo, tranquilo, seguro. Con dignidad, por supuesto, con dignidad. Por Exacto. supuesto que sí. Charles, dale. Dice espérate, el Evangelio de Mateo. Antes que Charles entre, que yo sé que ese era el punto de mi pregunta, básicamente. O sea, porque como cristianos, si somos hijos del dueño del oro y la plata, Sí. no podemos vernos como mendigos.
Y eso no quiere decir que como cristianos vamos a trabajar, vamos a enfocarnos en hacer dinero y preocuparnos por hacer dinero. Lo que tenemos que preocuparnos es por servir a Dios, Sí. hacer lo que tenemos que hacer, Ujú. cuidar y educar a nuestra familia. Y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Hay que también aprender a manejar el dinero y a manejar los talentos. Fíjate que dentro de la parábola muy comentada de los talentos, del que se le dio 1, 2, 3, hasta 5, bueno, ahí está lo que cada quien hizo con ellos. La diferencia de ese rey que quitó, y aunque así se parezca, hay unos autores que dicen, hay un punto misericordia en el Señor. Hay un punto misericordia en el Señor, de que tú lo guardaste porque no sabías ni tenías qué hacer, aún el Señor te puede reservar el talento que tenías e inclusive multiplicártelo. Hay autores que lo dicen igual como, y lo tratan igual como lo dice el Evangelio, hay otros que le dan esta inclinación. El punto misericordia. Pero también hay que pensar que el que tenía 5 talentos tenía instalado en él qué hacer y cómo multiplicar los 5. Es decir, No todos somos administradores. No, la multiplicación de los bienes en la tierra no es tan solo por gracia del Señor. Hay que capacitarse y formarse para manejar y saber multiplicar los bienes, que tiene que ver un poco como eso que dijo Adelfa de nacer en familia rica. No es el hecho mismo tan solo de nacer en la familia rica, es que nacer en la familia rica vas a aprender cómo seguir haciendo riqueza. Y una de las causas de que los pobres económicamente sigan siendo pobres es que no aprenden cómo lo poco que van consiguiendo hacerlo crecer. En otro momento vamos a profundizar un poco sobre los talentos, la creación de riqueza y el vivir de forma cómodo y abundante. Dice el Evangelio de Mateo, dice Jesús, porque ninguno puede servir a 2 señores, Así es. porque amando a uno, Odia desprecia al al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. ¿Por qué Jesús no menciona otra cosa y menciona el dinero? Y es lo siguiente, el señor de este mundo es el dinero. O sea, todo se mueve por dinero. Los países se levantan unos contra otros por dinero. Mucha gente mata a otra persona por dinero. Se puede vender incluso hasta tu voluntad por dinero. O sea, todo es un afán de dinero. ¿Por qué entonces Dios a personas le concede tener mucho y a otros quizá no tanto? Hay un concepto de pobre que tenemos también muy mal empleado, porque pensamos que pobre es todo aquel que simple y llanamente no tiene la cantidad de dinero que entiende que debería de tener. Y no es así. ¿Tú sabes lo que es una persona pobre? Una persona pobre es una persona que no tiene para comer. Hay personas que dicen, no, porque yo soy pobre, pero tienen un empleo donde ellos tienen su comida garantizada, donde tienen la comida de su familia también garantizada. No caes dentro de pobre. Lo que pasa porque es que eres hay una diferencia entre escasez económica. Exactamente. Eres una persona que está dentro de otro rango. Lo que pasa es que las clasificaciones sociales se quedan en pobre, se quedan en pobre, rico y millonario. Exacto. Aquí está la clase alta, la clase media y la clase pobre. Sin embargo, mucha gente, en su mayoría, no es pobre. Pobre es todo aquel que no sabe dónde va a conseguir el dinero para comer. Ahora bien, eso es algo. Yéndome a las escrituras, usted tocaba algo que yo iba a tocar justamente antes de que le diera la palabra a ustedes. Y es que el Señor también vea bien que hay personas que pueden inclinar su corazón a la maldad. Es decir, hay personas que no tienen la capacidad de manejar ciertas cantidades de dinero, se pueden perder. Oh, sí, claro. Entonces a Dios le importa más que quizás tú tengas que coger un poco de lucha en la vida para ciertas cosas y no perderte a ti, que tu alma no se pierda. Entonces, la administración que Dios le da a personas, quizás porque tienen la capacidad de administrarla. Charles. Tienes que ir avanzando, tienes que ir formándote, pero a la vez también
dentro de ti tiene que crecer la necesidad de que esa hambre y esa sed que tú tienes de tener bienes materiales, en un momento determinado descubras que quien lo puede llenar es Jesús. Y después que ya tú descubres que quien puede llenar eso es Jesús, entonces el Señor abre las compuertas del cielo y te da todo lo que tú necesitas y te sobra y tú puedes dar más, porque ahora tú eres capaz de saber diferenciar quién es tu Dios. Charles, y eso no sucede tan solo con los bienes materiales. También los eso espirituales. también sucede con los bienes espirituales, porque tú te imaginas que en este momento de la vida de Félix el Señor le dé la gracia de sanar personas. ¿Tú te imaginas, Félix, tú enderezando pies? ¿Tú te imaginas ¿Estaría Félix preparado para eso? Yo no estoy preparado para administrar ese don. Ese don. Es difícil. Y entonces hay gente que aspira a dones extraordinarios del Espíritu Santo. Es más fácil tú administrar bienes terrenales y no ese tipo de y bienes. no este tipo de Y bienes. después te endiosas. O Por sea, hay mucha gente que se supuesto, endiosan. se pierden. Y Claro. es por eso que el Señor a veces decimos, bueno, ¿y por qué este don? Y hay santos que han querido rechazar algunos dones que Dios le ha dado. ¿Quién soy yo para merecer? ¿Por quién soy yo para llevar en mis hombros esta responsabilidad? Como Pedro cuando lo iban a crucificar. ¿Quién soy yo para morir como Igual murió que mi Cristo? maestro. Y pidió que lo crucificaran al revés. Así que sí. Y cuando eso sucede, el demonio ahí es que le gusta. Porque dice, oye, pero tú eres un santo, tú eres una gente buena, oye, mira, tú curas, tú Reconoces esto, a Dios. oye, ante ti, Es el tipo, tú tú eres, ves. Es el sí, tipo. tú ¿Y qué? sí, oye, a ti hay que dártela. Tú eres la, tú, Óyeme. tú eres la vaina. ¿Me entiendes? El demonio te empieza a hablar por ahí y te puede totalmente, el corazón te lo puede envenenar. Por Claro. supuesto. Entonces, yo entiendo que el Señor le concede a cada quien lo que cada quien puede manejar en el momento. Y si algunas personas en momentos determinados tenemos que pasar ciertos tipos de necesidades, es porque Dios lo está permitiendo, porque Él necesita que nosotros estemos conscientes de que la ayuda y el auxilio nos viene de Él y va dando todo en la medida de la posibilidad que podemos en el momento. Claro que sí. La Biblia incluso dice que dichosos aquellos que pueden disfrutar de lo que trabajan. Sí. Lo dijo Claro, Salomón. claro, O claro sea, que sí. que para Dios es gratificante ver que tú de tu trabajo, de haberte entregado los talentos y tú poder vivir de ellos, no me refiero a los espirituales, ¿verdad? Sino No, no. a los materiales. a lo Los material. materiales. Qué bueno es que tú trabajas y que tú dices, bueno, puedo ahorrar, puedo comprarme un vehículo, puedo comprarme un apartamento, le puedo pagar el colegio a mis hijos, me puedo ir de vacaciones. Pero la Biblia habla sobre eso. O sea, Sí. qué bueno que tú lo puedes hacer. Claro. Me funcionó mucho escuchar esa serie de cosas que tú mencionas. También los cristianos debemos incorporar cuánta gente hemos ayudado. Cuánta gente hemos ayudado. Porque hablar de Cristo hoy en día, ya sea por estos medios de comunicación, por las redes, es una tarea buena e importante. Pero la pregunta es si de verdad el tiempo que nos estamos donando, el tiempo que estamos dándole al Señor, que es dárselo a los de Él, a los que lo necesitan, de verdad está produciendo cambios y transformaciones importantes, definitivos en la vida de las personas. Hacen falta muchas manos, hacen falta mucho tiempo. El padre Emiliano Tardif enfermó en este país por estar construyendo escuelas y templos. Él involucrándose en la liga del cemento, en la mezcla del cemento, y enfermar con todos los problemas pulmonares que tuvo, enfermar, y entonces en esa enfermedad descubre que el Señor tenía otro propósito con él. Madre Teresa de Calcuta, levantando enfermos, se santificó. Madre, ¿cómo usted encuentra fuerza para levantar tantos enfermos? Y dice, ¿y tú crees que yo levanto enfermos? Yo estoy levantando a Jesucristo en sus innumerables disfraces. Óyeme, y cada vez que yo me veo en estos medios, me pregunto, ¿es por aquí, Señor? ¿Es por aquí? ¿O será catequizando? ¿O será liberando a la gente de creencias que las oprimen? ¿O será sirviendo? ¿O será ligando? ¿Dónde más? O ¿Dónde todas las más? anteriores. O todas las anteriores. Porque hoy en día estamos viviendo la fe de una manera cosmética.
un Dios que está a nuestro servicio, un Dios al que le solicitamos lo que necesitamos. Y nunca probablemente nos estamos parando en, Señor, ¿dónde me quieres? ¿Qué tú esperas de mí? Para finalizar, ¿dónde está el secreto de todo esto? Y con esto termino, y creo que debería de terminar el programa también. El secreto de todo esto está en unas palabras que ya desde el Antiguo Testamento está resonando, y que luego el mismo Jesús también lo dice, y al sol de hoy sigue resonando, y creo que serán las palabras también de medida donde cada corazón debe de resonar. Y es: escucha, Israel, el Señor es el único Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. Haz esto y tendrás la vida eterna. Amén. Vida.